días, señoras, señores, representantes, autoridades, representantes de la cooperación internacional, de la academia y público en general. Sean bienvenidos a la Conferencia Regional de la Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas y la ICI. Lucha contra la corrupción, investigación e innovación en América Latina. Un esfuerzo regional que congrega a mentes brillantes de América Latina y que tiene por objetivo alentar una discusión amplia, argumentada y objetiva sobre la corrupción, sobre su impacto en el desarrollo económico y social de los pueblos latinoamericanos. Este espacio se gestó en el interés de ILAIP y la Red Anticorrupción Latinoamericana Real de identificar, analizar causas, manifestaciones y consecuencias de la corrupción y cómo enfrentarla desde una perspectiva institucional que promueva acciones colaborativas y coordinadas entre el sector público, el sector privado y el tercer sector. Para dar inicio al evento, doy paso a Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva de Grupo FAR, quien junto con Espacio Público ha impulsado esta convocatoria. Muchas gracias, y a mis colegas que vienen de 14 diferentes países, la mayoría de América Latina, bienvenidos al Ecuador. Mañana tendremos chocolates en sus mesas, así que no se pueden escapar. Esta conferencia ha tomado casi un año, pero realmente 8 meses de trabajo arduo, un trabajo colaborativo que lo hemos hecho gracias a la Red Real, la Red Anticorrupción Latinoamericana, y la Iniciativa Latinoamericana para Investigación y Políticas Públicas, la Red ILAIP. Grupo FAR es un centro de investigación y acción que busca incidir en la política pública a través de la investigación y la generación de evidencia. Y no lo podríamos hacer sin las redes y sin los colegas que están aquí hoy presentes. Como en las conferencias, especialmente cuando uno lo hace de forma colaborativa, vamos a tener varias personas que van a pasar por aquí a darles la bienvenida, así que voy a ser muy corta. Quisiera agradecer a IDRC y al Think Tank Initiative, que han sido no solamente financiadores de esta conferencia y de un esfuerzo único en el mundo de promover el trabajo colaborativo, sino que nos han dejado trabajar, nos han dejado ser innovadores, nos han dejado atrevernos a cambiar y hacer las cosas de forma diferente. Aquí están mis colegas Julie LaFrance y Andrew Hurst de IDRC, y ella les va a dar unas palabras mañana, así que les dejaré que les cuente más en detalle de qué se trata esta iniciativa. Quiero agradecer también al doctor Iván Granda, que va a estar aquí para contarnos de forma muy frontal cuáles son los avances y también los retos que el Ecuador tiene en la lucha contra la corrupción. Él es secretario particular de la presidencia subrogante. Y lo que queremos nosotros en esta conferencia es impulsar la investigación. Varios de los papers y las investigaciones que van a escuchar hoy se las hizo a través de concursos de fondos públicos en toda América Latina, y los 4 estudios ganadores fueron seleccionados por un comité realmente espectacular. Van a escuchar también paneles y van a escuchar conversaciones y conferencias magistrales, y el sentido común de todo esto es que ya basta de hacer diagnósticos, es importante pensar en soluciones que vengan desde diferentes sectores. Y aquí está sentado el sector público, el sector privado, la sociedad civil, la cooperación internacional, y por eso quiero que todos ustedes aprovechen de cada interacción, de cada palabra, de cada idea que escuchen, y todo esto nosotros lo vamos a sistematizar para luego transmitir las recomendaciones al final de la conferencia. Finalmente, Estefanía mencionó a mentes brillantes, y es realmente un honor. Creo que estoy soñando cada día cuando creo que estoy en una red tan rica como la red ILAIP y la red Real. Van a escuchar ustedes a Eduardo Engel. Él no solamente es una mente brillante en América Latina, quizás de las mentes más brillantes en el mundo, y además de la academia y de la producción intelectual, se ha dedicado a hacer cambio real en políticas públicas en Chile. Así que aprovechemos también cada una de sus palabras, expresiones, y si podemos hacerle preguntas también. Bienvenidos todos y muchas gracias por estar aquí. Ana Patricia ya lo presentó, y entonces invitamos a pasar al podio a Eduardo Engel, director de Espacio Público, quien nos guiará sobre los objetivos de la Red Anticorrupción Latinoamericana. Buenos días y muchas gracias.
Bienvenidos a 2 días que espero sean sumamente fructíferos. Quiero también extender el agradecimiento que hizo Patricia ya a Real y Laip, a IDRC por financiar, y también especialmente algo que no podía hacer Patricia, que es el Grupo Faro, por el enorme trabajo que han realizado. Acá hay una red de mucha gente trabajando, pero sin lugar a dudas el rol que ha tenido el Grupo Faro con un enorme esfuerzo debería merecer un gran reconocimiento y por lo tanto pido un aplauso para ellos. América Latina pasa por un momento bien difícil en términos de corrupción. Si uno mira los indicadores que hay, y sin ser perfectos son los mejores que tenemos, el número de países de la región que están en su peor momento desde que tenemos indicadores es el mayor que hemos tenido, mucho más que otras regiones. Esto pone en peligro nuestras democracias. Las nuevas generaciones se enteran de cuestiones que los mayores seguramente al menos intuíamos, sabíamos, pero no con el mismo detalle que ahora sabemos. Y por lo tanto tenemos una nueva generación que va a terminar con muy poca confianza en las instituciones, con muy poca confianza en nuestras democracias, que van a ser un terreno rico para que emerjan liderazgos que no queremos para nuestra región. Y por eso es muy, muy importante pensar bien y pensar rápido en qué hacemos al respecto. Y para eso nada mejor que lo que van a hacer estos 2 días, en que veremos trabajos en que basados en evidencia, en análisis serio, van a haber propuestas concretas de caminos para enfrentar la corrupción, que es mucho más allá de los escándalos de corrupción que nos ocupan todos los días, que es reflejo, síntoma de debilidades institucionales en nuestros países a las cuales hay que abocarse, en las cuales tenemos que mejorar. Los escándalos de corrupción producen 2 desafíos que son muy distintos. El primero es que los responsables tengan su día con la justicia. Y en ese tema, típicamente la ciudadanía va a terminar frustrada, porque típicamente fueron precisamente debilidades institucionales y legales las que facilitaron la corrupción que ahora estamos conociendo. Hay excepciones, y bienvenidas sean, pero en general este va a ser un camino de frustración. Sin embargo, lo que no podemos dejar pasar es la oportunidad de aprovechar estos escándalos de corrupción porque abren ventanas de oportunidad para hacer reformas que en tiempos normales no tienen viabilidad política. Ese es el desafío que tenemos en último término y ese es el aporte que puede hacer Real y Laip y todos los que estamos en esta conferencia hoy día y mañana a nuestra región, a nuestros países. El hacer propuestas concretas y ver la forma de aprovechar bien esta ventana de oportunidad en que grupos poderosos que habitualmente tienen derecho a veto sobre estas reformas pierden ese derecho a veto, pero solo momentáneamente. Esta es una ventana que se abre por un tiempo y después vuelve a cerrarse. Y lo que sí sería imperdonable es que esta oportunidad no la aprovechemos y volvamos a tener escándalos de corrupción en 3, 4, 5 años como si no hubiese pasado nada, como si hubiésemos perdido esta oportunidad. Es por eso que los invito en un sentido de seriedad en las propuestas, es lo que es Real, que es lo que es ILAI, porque acá estamos tratando de trabajar en base a evidencia, en base a investigaciones, moviéndose en la noticia, también con mirar eso en un sentido de urgencia. Acá es importante hacer esas reformas, encontrar la forma de hacerlas, porque de eso depende la calidad de la democracia que tendremos en los próximos años. Muchas gracias. Finalmente queremos dar la bienvenida a Tyler Wordsworth, quien se encuentra presente en representación de la misión diplomática de Canadá en Ecuador, aliado incondicional de la Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas. Buenos días, good morning. Doctor Iván Granda, secretario particular de la Presidencia, señora Patricia Muñoz, directora del Grupo Faro, señor Eduardo Engel, Espacio Público de la Universidad de Chile, mis compatriotas canadienses Andrew Hurst y Julie Lafrance, colegas de IDRC Canadá, y estimados participantes
Gracias por recibirnos como embajada en este espacio muy importante. Yo no tengo que decirles que la corrupción es un tema que preocupa a todos, a comunidades, a población de todo el mundo. El señor Engel habló mucho de lo que es el tema en Latinoamérica, pero es un tema preocupante para todos. Y lo más preocupante es que según Transparencia Internacional, los esfuerzos a través del mundo avanzan muy lentamente, demasiado lentamente. Y también se puede evidenciar que los países donde son más frágiles, las garantías para la prensa y para las organizaciones de sociedad civil en general presentan los peores índices de corrupción. Para nosotros, el gobierno de Canadá, la corrupción es también un problema, pues no estamos libres nosotros de este mal y trabajamos fuertemente en mecanismos como transparencia, gobierno abierto y rendición de cuentas para combatir esta terrible realidad. Una de las prioridades para nosotros en la región, aquí en Latinoamérica, es ayudar, apoyar en fortalecer la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Por este motivo apoya también el gobierno de Canadá las iniciativas que buscan eliminar la corrupción de la región y, como dije, del mundo. Personalmente, como jefe de la sección comercial de la Embajada de Canadá, me dio mucho gusto que a principios de este año haber tenido la oportunidad de traer una experta en la eliminación de corrupción a Ecuador. Ella mantuvo encuentros con empresas privadas y académicos para ver y para buscar soluciones a este mal. Para nosotros la transparencia y rendición de cuentas son prácticas muy sanas para las empresas, pues les permiten llegar a tener relaciones sólidas y a largo plazo por la credibilidad y confianza que una empresa transparente genera. Adicionalmente, hemos apoyado proyectos como el Observatorio Legislativo con Fundación Ciudadanía y Desarrollo como ejercicio de transparencia en una función del Estado tan importante para la ciudadanía. Ahora, unas pequeñas palabras sobre los colegas del IDRC o IDRC, como decimos en inglés. El IDRC es el Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional y es una organización canadiense que está financiada parcialmente por el gobierno de Canadá mismo. El objetivo de esta institución es crear cambios positivos y a largo plazo en países de desarrollo. El IDRC provee investigadores, fondos y financiamiento para resolver problemas identificados por las comunidades locales. Esto es muy importante, el enlace con las comunidades locales. El IDRC comparte su conocimiento con generadores de políticas públicas, investigadores y comunidades alrededor del mundo. Auspicia a nuevos talentos para que accedan a becas y premios especializados en este medio. Los objetivos prioritarios de Canadá, como la lucha contra la corrupción, coinciden con los del IDRC. Por eso lo financiamos. Esta es la razón que nos reúne hoy en esta conferencia regional, Lucha contra la Corrupción. Personalmente estoy muy contento de que IDRC dirija sus esfuerzos hacia un tema tan importante para América Latina y hacia una situación que en los últimos años se ha demostrado que tiene un impacto inmenso en la inequidad de los países, ya que el dinero desviado en corrupción afecta sobre todo a quienes menos posibilidades económicas tienen. En esta conferencia esperamos abrir un debate amplio entre representantes del sector público, catedráticos universitarios, representantes de la sociedad civil y delegaciones internacionales. Agradezco a los organizadores del evento Espacio Público de Chile, Grupo Faro, IDRC, que tienen a cargo, quien tiene a su cargo la Secretaría Ejecutiva del ILAIP. Tengo la seguridad de que culminarán con soluciones alternativas innovadoras para reducir el avance de la corrupción en América Latina. Para terminar, agradezco sinceramente a los panelistas que harán parte de esta conferencia y les deseo a todos una excelente jornada de trabajo. Gracias. Thank you.
Muchas gracias a todos y con estas palabras damos inicio a la tercera conferencia regional de la Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas y la IP, Lucha contra la Corrupción, Investigación e Innovación en América Latina. Les recordamos que estamos transmitiendo esta conferencia por Facebook Live a través de nuestra página @Grupo Faro. Hagamos tendencia esta mañana en Twitter replicando los momentos más representativos del evento con los hashtags Latinoamérica Transparente y hashtag No a la Corrupción. Como primer punto presentamos la ponencia Ecuador, logros, retos en la lucha contra la corrupción, a cargo del secretario particular de la Presidencia de la República subrogante, el doctor Iván Granda Molina, especialista en Derecho Penal. Bueno, ante todo, muy buenos días a cada uno de ustedes. Un agradecimiento importante a Grupo Faro, a miembros de la red y la IP, a los miembros de la red anticorrupción latinoamericana, y también bienvenida a todos los que nos acompañan de los 14 países que están representados acá. Sin duda, para el gobierno nacional es importante estar en estos eventos, porque creemos que sus insumos son los que nos permiten desarrollar conductas adecuadas, asertivas y sobre todo innovadoras en cuanto a la lucha en contra de la corrupción, que es uno de los principales elementos de discusión del presidente Lenín Moreno Garcés. En ese sentido, la corrupción, como todos conocemos, es un delito que frena el desarrollo económico y impacta en la sociedad, en lo social, en lo político de una sociedad. La impunidad afecta a un sistema democrático, pero ¿dónde nace? Ustedes, como toda la comunidad latinoamericana mundial, establece el espacio de condiciones en las cuales el caso Odebrecht marca un principio de mirar una crisis institucional en los países de Latinoamérica, Perú, Colombia y claro, Ecuador. Y esta dolorosa crisis del sistema democrático es porque existió un caldo de cultivo absolutamente importante. ¿Cuál es esto? El autoritarismo. El hecho de que no existía o se estableció en 10 años un proceso sistemático de debilitar la institucionalidad. Institucionalidad en donde cada uno de los poderes del Estado genera contrapesos institucionales que se ven afectados puntualmente porque, por ejemplo, existe discrecionalidad en normas y políticas públicas y una institucionalidad que se debilita por cuanto se va desarticulando la misma en cuanto al control. ¿Por qué les digo esto? Les digo porque el Contralor, que es el juez de cuentas de un Estado, normalmente, no solo que no controla la corrupción, sino es parte del fenómeno Odebrecht. En la Constitución se plantea un Consejo de Participación Ciudadana, que en su artículo pertinente plantea que la mayor condición de acción de ese Consejo de Participación Ciudadana creada en la Constitución del 2008 es la lucha en contra de la corrupción. Y en 10 años no denunció ninguno. Entonces, su principal elemento de acción fue corroída porque los que integraban eran ciertamente las personas del grupo más cercano del ejercicio del poder de turno. Un fiscal que a broma decía: sabemos quiénes son los corruptores, que parecía que Ecuador había perdido la capacidad de admirarse frente a los casos de corrupción, que en la ciudadanía la tercera preocupación del Estado, de la sociedad, es el tema de la corrupción.
primero está el empleo, luego está la inseguridad y luego la corrupción. En muchas encuestas está en cuarto lugar. Y eso decanta en lo que se decía hace poquito, en que la sociedad empieza a no creer en el modelo democrático, a no valorar lo que hoy sí tenemos y lo que estamos buscando tener, que es independencia de poderes que permitan contrapesos, que es vital en el ejercicio de la democracia. Pero además de eso, si ustedes pueden observar, existió un paulatino discurso de debilitamiento hacia la libertad de expresión. Cada sabatina existía un proceso en donde las personas que denunciaban actos de corrupción eran tachadas. Y eso también debilita el sistema democrático. Es por ello que Odebrecht hace que se genere un antes y un después. El presidente Moreno ha garantizado la independencia de poderes y un gobierno que se entiende con autoridad pero sin autoritarismo, porque parece que en estos 10 años nos acostumbramos al autoritarismo, nos acostumbramos a que las sentencias sean vía edicto de una sabatina, y eso no puede ser. Se perseguía a periodistas, se llamaba a réplicas, se escondía la verdad. Creo que tenemos hitos que mostrar, pero mucho por hacer. El resultado de no interferir en los distintos poderes del Estado, ciertamente a veces generan confusiones, porque se quiere plantear que el presidente o el ejecutivo es el responsable de todo. Eso era antes. Eso era cuando teníamos una persona autoritaria en el ejercicio del poder, que le ponía las manos en la justicia, que nombraba contralor, que nombraba fiscal, que nombraba consejo de participación ciudadana, que nombraba procurador. El ejecutivo tiene que garantizar lo que él puede hacer. Y lamentablemente en estos 10 años se perdió esa perspectiva de el control y los contrapesos. La constitución política del Estado planteaba que había una corte constitucional. La mayoría de casos de la Corte Constitucional que se han definido son casos tributarios, no de ejercicio pleno de derechos humanos, que es tan vital para un ejercicio democrático dentro del Estado. Resultado de la no interferencia en los poderes del Estado es que hay un ex vicepresidente preso, 4 exministros presos, 10 encausados, 377 casos que la Contraloría ha enviado a la Fiscalía con indicios de responsabilidad penal, que ya será la Fiscalía la que genere los procesos de investigación criminal. El Ejecutivo lo que ha hecho es facilitar la información, que es lo que nos corresponde. De igual forma, en la consulta popular, empezamos a recuperar la institucionalidad del país otorgando plenos poderes al Consejo de Participación Ciudadana, cuyo titular es el doctor Julio César Trujillo, a quienes todos conocemos. Ahí se empiezan a nombrar autoridades que no dependen de nosotros, que es lo sano para un país. Esto en 1 año y medio. Hicimos una pregunta importante en contra a favor de la lucha en contra de la corrupción, que es la muerte política y la incautación de bienes de los políticos corruptos. Presentamos una ley de anticorrupción en función de esa norma, que reposa en la Mesa de Justicia de la Asamblea Nacional desde el 13 de septiembre. Decimos que queremos luchar en contra de la corrupción. Les presentamos una ley y reposa desde el 13 de septiembre en la Mesa de Justicia y no hemos tenido primer debate. Pero a nosotros, ¿qué nos corresponde? Entregar la norma. Tenemos derecho a veto, por supuesto, pero quienes tienen que tratar la norma es la Asamblea Nacional. El proyecto de ley anticorrupción, otra que establecía la extinción de dominio de los bienes de los corruptos, viene a corregir ciertas perversiones. Perversiones que, por ejemplo, ustedes podrán conocer que el tipo penal de lavado de activos castiga con pena de reclusión a las personas corruptas por lavado de activos de incautar sus bienes. Pero tenemos un artículo en el Código Integral Penal, que es el enriquecimiento privado injustificado, que sanciona con pena privativa de libertad, pero no sanciona con incautación de bienes. O sea, se robaron la plata, se enriquecieron,
van presos pero salen con los mismos bienes. Son deformaciones penales, defectos jurídicos que están en el Código Integral Penal. Y esto, en cuanto a la ley de anticorrupción, y se ha planteado que existe una iniciativa de cooperación eficaz a quien delate, castiga el testaferrismo, que hoy no estamos castigando, fortalece la incautación de los bienes de corruptos, recompensas a denunciantes, agilita procesos de repetición a funcionarios, combate impunidad, aumenta, por ejemplo, la prescripción de lavado de activos, y para el segundo debate, sin duda, iremos a corregir temas de tipos penales como la defraudación tributaria. ¿Sí saben qué pasa con la defraudación tributaria? La defraudación tributaria está establecida como un delito, pero tiene que pasar por una relación de temas de naturaleza contenciosa administrativa para que pueda ser juzgado penalmente, lo cual rompe con la iniciativa de lucha en contra de la corrupción. Pero si vamos más allá, porque decíamos, no solo es la impunidad, es prevenir que los hechos no ocurran. Podemos ir en contra de la impunidad, pero ¿cómo hacemos para que no ocurra? ¿Cómo rompemos la discrecionalidad? Porque habíamos hablado al principio de la ruptura de la institucionalidad del Ecuador. Es a través también de romper con cadenas normativas discrecionales. En este país, en nuestros 10 años, se inventaron cada falacia para declarar en emergencia en cualquier sector del Estado. ¿Para qué? Para contratar a dedo, para contratar por giro específico de negocio, para romper con los sistemas de contratación pública. Había una empresa y está puesta en la Contraloría y ustedes se van a admirar de esto. Hay una empresa con capital público-privado que vendió desde lápices hasta motores de avión y motores de helicóptero, desde vehículos hasta borradores, rompiendo con las iniciativas. Le compraban al sector privado y las revendían al Estado. Eso es lo que nosotros, a través de la ley de contratación pública y la reforma a la ley de contratación pública establecida y enviada por el CERCOP y que pasará en los próximos días por la Presidencia de la República y la Secretaría de la Política, se presentará en la línea de condiciones para romper con la discrecionalidad. De igual forma, vía resolución, el CERCOP ha planteado, por ejemplo, el tema de las experiencias. Antes se reconocía la experiencia de 5 años. ¿Para qué? Para dirigir. Antes las empresas de papel estaban en libre ejercicio acá. Hoy, con determinadas resoluciones, hemos podido romper con la posibilidad de que sean las empresas de papel las que contraten con el Estado. Entonces, ya en hechos puntuales, nos parece importantísimo lo que el ONUD, la Organización de Naciones Unidas en contra del Delito, está planteando al Ecuador en cuanto a la cooperación que debe existir entre la UAF, la Unidad de Análisis de Lavado de Activos, la Contraloría, la Fiscalía, en un sistema cooperativo, no en un sistema en donde nosotros influenciamos, no, en un sistema cooperativo dentro de la Administración de Justicia. Y esa cooperación internacional de ONU permite también que próximamente abramos líneas de cooperación en cuanto a reformas normativas que rompan con la institucionalidad que creó el gobierno de los 10 años pasados. De igual forma, el PNUD nos ha planteado y nos está apoyando en cuanto a establecer el valor real en función de una comparación de precios unitarios a nivel internacional en 5 proyectos importantísimos. Refinería del Pacífico, los que no conocen, porque no son de acá, es un canchón, es una cancha enorme de fútbol que le costó al Ecuador $1.500 millones. 1.500 millones de dólares. ¿Cómo? De igual forma, al dedo. ¿Quiénes fiscalizaban? Los allegados al expresidente Correa. Esto pronto lo sabremos y estos casos han nacido del periodismo investigativo, hay que decirlo también. No es que el gobierno, que les dice, ustedes se toman de parte o toman el trabajo de los otros para hacer su trabajo. Por supuesto, lo vamos a seguir haciendo. Cada investigación periodística seria, el gobierno la tomará y la facilitará a la Contraloría y buscará que las cosas ocurran, porque eso es lo que nos corresponde, respetando la autoría de esos periodistas que hacen patria. Pero el PNUD
aparte de ver los dineros que se gastaron en estas 5 obras emblemáticas, verá la calidad de la obra. Y la comparación con precios internacionales establecen que, por ejemplo, en México, una refinería cuesta $1 millón. La nuestra costó $2.200.000. Si ustedes ven, el proyecto Monteverde, que es un terminal marítimo, pasó a costar de 424 millones a 606.7 millones. El Pascuales Cuenca, 440 millones a 623 millones. El proyecto de licuefacción gas bajo-alto, de 55 a 85 millones. Lo que no podemos es permitirnos perder la capacidad de admirar. Cada dólar de esos millones de los que estamos hablando son un desayuno escolar. Y eso le robaron a la sociedad. Entonces, nosotros como gobierno nacional, y lo que el presidente de la República lo hace cada día, es que no vamos a dejar de denunciar y perseguir cualquier acto de corrupción de gobiernos pasados e incluso los que puedan afectar. Desde la perspectiva de la independencia de poderes, nosotros no podemos sentenciar, no vamos a sentenciar por edicto. Y por eso, el rol de FARO, el rol de la Red Anticorrupción de Latinoamérica, de los miembros de la ILAP, de la sociedad civil, de las autoridades seccionales, de los periodistas, son un rol indispensable para la ejecución de un proyecto, que es luchar en contra de la corrupción, que no exista impunidad que lastima a toda la sociedad en su conjunto, pero sobre todo, prevenir que esto ya no ocurra. Gracias. Agradecemos mucho la presencia del doctor Iván Granda Molino, quien además de haber resaltado los avances del país en la temática, también nos ha puesto en evidencia los grandes retos que quedan. A lo largo de la conferencia vamos a escuchar ponencias, investigadores que participaron en un concurso regional organizado por ILAIP, conferencias magistrales y también paneles con expertos de alto nivel. También tendremos espacios para la conversación informal y para interactuar entre los asistentes, y pueden encontrar, por favor, en sus carpetas tanto la agenda del evento así como las biografías de cada uno de los ponentes. Ahora vamos a escuchar la primera investigación en búsqueda de la evidencia, buenas prácticas en evaluación de programas anticorrupción, presentada por Pascual Ogarrio, quien es doctorando en políticas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica, investigador especializado en educación e institucionalidad. Y por Sergio Vázquez. Sergio es doctorando en Ciencias Políticas y Sociales, con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador especializado en Ciudadanía e Institucionalidad. Bueno, buenos días y bueno, agradecemos a nombre de todos los organizadores de ILAIP y de todas las organizaciones que forman parte de esta iniciativa regional. Este trabajo lo hicimos en conjunto, 2 compañeros que estamos estudiando doctorado en México. Ahí nos preguntábamos, y esta ponencia surge de un poquito la pregunta de si este tema es tan importante en nuestro país, en toda la región. Podemos decir que fue uno de los temas decisorios del pasado proceso electoral que tuvimos en México. ¿Por qué no teníamos un sistema de monitoreo y evaluación como existe en otras políticas públicas? Pascuales está metido en temas educativos, yo estoy más en temas de política de desarrollo social y de cooperación para el desarrollo, donde es muy usual el monitorear y evaluar estas políticas públicas. Pues nosotros nos preguntamos por qué si se ha hecho tanto en las últimas décadas en materia de corrupción, al menos en México, no tenemos información de cómo ha ido avanzando en materia de corrupción, o la que tenemos, ahora lo vamos a ver a lo largo de la presentación, está orientada a ciertos temas como de desempeño de servidores o de instituciones, y no tanto del objeto de nuestro estudio, que son los instrumentos de política, es decir,
las políticas públicas o los programas públicos o los proyectos o iniciativas o planes o estrategias. A nosotros nos interesa un poco meternos, escudriñar y ver qué hay en América Latina en esto. Entonces es un estudio exploratorio. Nosotros, bueno, lo vemos relevante por el tema de la importancia en América Latina, porque como iniciamos nuestro estudio, lo vemos vinculado con un tema de obstrucción a la pobreza y, por supuesto, a avanzar en materia de igualdad en la región. Nosotros también tomamos en cuenta el que es importante, dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a revisar acciones de monitoreo y evaluación de estas intervenciones anticorrupción en la región. Y nos encontramos con la sorpresa de que, al menos con los criterios que seleccionamos, que ahorita los vamos a ver, pues no son públicas, o resulta que no hay tantas evaluaciones de estos planes o de estos programas como nosotros esperaríamos, y como ya están mandatados tanto por un marco normativo institucional en los diferentes legislaciones de los países latinoamericanos. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué encontramos, vamos a seleccionar unos criterios, vamos a adentrarnos y ahora les presentamos los resultados de esto. Empezamos con una, ahora sí que disyuntiva de decir, a ver, ¿por qué es necesario monitorear y por qué es necesario evaluar estas estrategias? Porque nos damos cuenta que el enfoque a lo mejor de gestión para resultados no está tan metido en estas intervenciones, porque muchas veces queda relegado a lo mejor en materia de política pública solamente a los actores gubernamentales que estrictamente están en el tema, y aunque poco a poco ha habido participación de otros actores, esto todavía sigue quedando constreñido. Ahora lo vamos a ver cómo algunas de las evaluaciones que encontramos, curiosamente las hace el propio gobierno, ¿no? Entonces ahí un poco hacemos el planteamiento de que hace Bobbio en El futuro de las democracias, que dice, bueno, ¿y quién controla al controlador? No necesitaríamos tener otros agentes que hagan esta tarea y que no sea el propio gobierno el que se autoevalúe necesariamente. Nosotros también vimos que efectivamente en la región hay algunas capacidades en materia de monitoreo y de evaluación, como lo vamos a ir viendo. Muchas de estas capacidades vienen del ámbito internacional, de las convenciones que a nivel internacional se han firmado en materia anticorrupción y que tienen mecanismos para monitorear y para evaluar el cómo se van implementando estas estrategias. Y también la cooperación para el desarrollo es importante mencionar que tiene muchos ejemplos de evaluaciones anticorrupción. Nosotros, me estoy pasando estas láminas rápido para irnos al tema de los resultados. En el ámbito internacional también dijimos, vamos a ver qué es lo que están haciendo los países en América Latina de estas acciones, estas intervenciones, ¿no? Entonces vemos, según los autores que consultamos, como dos grandes líneas, una que son políticas efectivamente de prevención de la corrupción y otras de combate a la corrupción, mucho más cargadas a esta segunda línea. Hay, por supuesto, estrategias de sensibilización del problema, de elaboración de normas domésticas que van muy ligadas con estos acuerdos internacionales que seguramente los que están aquí ya están familiarizados, y también el seguimiento y la evaluación de las mismas. Encontramos también algunos documentos relevantes en la región, como el de Oliveira, que para el caso brasileño, él ya había hecho un análisis de cómo se están evaluando estos programas anticorrupción, y él menciona la importancia de poco a poco instrumentar el monitoreo y la evaluación en estas intervenciones. Menciona que es por causa de legitimidad democrática de los gobiernos, o por rendición de cuentas, o por el tema de aprendizaje. Y paralelamente nosotros investigamos, bueno, qué había en la literatura de monitoreo y evaluación anticorrupción. La sorpresa fue que efectivamente hay mucho acervo, pero está para Europa, para un espacio, un contexto anglosajón. Hay algunos centros especializados, como el Grupo de Recursos Anticorrupción, U4 o U4, que ellos se han metido mucho al tema de monitoreo y de evaluación, pero al momento de que uno se mete a ver un poco cuáles son las metodologías que plantean, o bien así como las alternativas, están planteados para un contexto que parece que no es necesariamente latinoamericano. Entonces, con base en esta revisión, nosotros identificamos como que hay dos grandes grupos de mecanismos para monitorear y para evaluar. Uno, que efectivamente ahí lo dice, el A, son los indicadores,
Es decir, estos que conocemos, que estamos familiarizados, los ponentes anteriores ya han mencionado algunos, y que van midiendo cómo efectivamente va avanzando la corrupción, pero no necesariamente se orientan a medir estos instrumentos de política pública, cómo van avanzando, qué resultados tienen, incluso también qué diseño, pero más allá del diseño, qué procesos, los procesos que están siguiendo institucionales son los adecuados, y lo que nos interesa a Pascual y a mí, el tema de los resultados, qué resultados están obteniendo y que podemos atribuir a estos instrumentos de corrupción, obviamente en un panorama de complejidad donde atribuirlo solamente a esta intervención pues va a ser muy, valga la redundancia, complejo de demostrar. Y el segundo grupo son estos instrumentos de seguimiento y de evaluación, que, bueno, aquí están unos ejemplos de indicadores, incluso ya en la bibliografía está definidos o categorizados los indicadores específicamente en materia anticorrupción. Es decir, esto podría aplicar a otras políticas públicas, pero lo que hay en materia anticorrupción lo están viendo ahí en la pantalla, y efectivamente plantea que se deben generar indicadores de resultados que vayan más orientados a ver cómo el efecto que tiene una intervención en la problemática de anticorrupción. Y luego encontramos que era el que nos interesaba, que es ver el monitoreo y la evaluación. Encontramos efectivamente que dentro de estas convenciones hay ya mecanismos institucionalizados y que la mayoría de los países latinoamericanos que pertenecen a uno o a otro de estos mecanismos trata de seguirlos a través de revisiones periódicas, de mecanismos de exámenes que se hacen. Y hablamos aquí de una especie de transferencia de políticas que viene de estos acuerdos internacionales y que se traslada muchas veces a nivel nacional. Entre estos temas que se transfiere viene el tema del monitoreo y de la evaluación. Y bueno, en evaluación, esto en la literatura, también encontramos ya una clasificación de evaluaciones específicas para el tema anticorrupción. Y vemos evaluaciones de todo un poco lo que les comentaba, desde evaluar ex ante a la intervención, evaluar también el diseño de la propia intervención, a veces, y ahora lo comentaba Ana Patricia, muchas veces hay que superar ya el tema del diseño, pero no descuidar el tema del diseño, o sea, no dejarlo de lado y decir, bueno, es que ya sabemos diseñar o lo hacemos bien, sino analizar, meternos al trasfondo, valorar si efectivamente estamos diseñando los instrumentos de política pública ad hoc con la problemática que queremos resolver y con el contexto al que nos estamos introduciendo. Hay evaluaciones de impacto y evaluaciones, por ejemplo, de capacidad organizativa. Entonces, nosotros elegimos algunos criterios: adecuación temática, unidad de evaluación, metodología, procedencia del evaluador y acceso a la información. Cada uno de estos, bueno, está descrito ahí en el paper, y con ello lo que nos llevamos, seleccionamos 10 evaluaciones internacionales. Les digo que son internacionales, ¿por qué? Porque lo hicimos, este primer ejercicio, únicamente para América Latina, pero nos arrojaban muy pocas, en la búsqueda que hicimos, muy pocos ejemplos. Entonces aquí podemos ver 3 casos, bueno, en realidad son 4 casos latinoamericanos. Está el de México, el de Perú, el de Nicaragua, y el de Colombia, pero el de Nicaragua viene por parte de un organismo internacional. Entonces son, si lo pueden ver ahí en la columna de evaluador, la mayoría de las evaluaciones están realizadas efectivamente por estos organismos internacionales involucrados en temas anticorrupción, y como aquí tenemos algunos ejemplos y que nos dieron la bienvenida, efectivamente están interesados en ver cómo inciden y cómo obtienen resultados a través de sus intervenciones, no solamente un tema de rendición de cuentas. Lo interesante de esto es que las 3 evaluaciones, la de México, la de Perú y la de Colombia, son realizadas efectivamente por los gobiernos centrales de estos países. O sea, sí son evaluaciones que ya dependiendo del marco normativo institucional, lo realiza cada una de estas instituciones. Y aquí diríamos como resultado 2 grandes tendencias. Uno, que las evaluaciones de organismos internacionales están más cargadas al aprendizaje de la intervención, es decir, a conocer qué puede aprender institucionalmente qué pueden aprender los actores involucrados sobre esa intervención, no solamente en cuanto a recursos o en cuanto a desempeño,
desempeño, sino en cuanto a la intervención, en cuanto a lo que hicieron, si efectivamente está teniendo un efecto en lo que ellos querían realizar. Y las evaluaciones realizadas por gobiernos centrales están más marcadas a la rendición de cuentas, es decir, las metodologías que plantean están mucho más orientadas a decir, estamos haciendo esto, estamos una especie como de reporte que está más cargado a ver esto. Las metodologías de las 10 son cualitativas, es decir, utilizan diferentes técnicas que van orientadas a ver el diseño o los procesos de la intervención. Aquí llama mucho la atención que desde el Centro de Recursos Anticorrupción ellos manejan la idea ya de ver, y esto sí, rebasar ya el tema de evaluaciones cualitativas e irnos ya a evaluaciones e instrumentos mucho más complejos que nos puedan dar información sobre los resultados, sobre los efectos. Plantean que es algo mucho más complejo, obviamente, en el tema de corrupción, que no vas a tener resultados inmediatos con la intervención, pero sí vas a tener algún tipo de, digamos, cambio conductual, cambio de comportamiento, conocimiento en los beneficiarios o en las personas a las que está dirigida esta intervención. Entonces ellos incluso clasifican en bronce, plata y oro, que son las clasificaciones que ellos les dan, y dicen, en general, las evaluaciones anticorrupción están ceñidas en las evaluaciones de bronce, que quiere decir opiniones de expertos. Los expertos opinan sobre cómo fue la actuación del gobierno, de un plan, de un programa, de una política, pero esto puede efectivamente caer en el propio círculo de evaluación y a lo mejor es de corrupción, perdón, y esto se queda solamente en la opinión de experto, que muchas veces el experto pues está del lado de quien hace e implementa la política pública. Bueno, entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer para tener estas buenas prácticas o profundizar en estas buenas prácticas? Pues vámonos a escudriñar qué es lo que está pasando en los 3 casos latinoamericanos, que son Colombia, México y Perú. Ambos, en todos estos países, el tema de la corrupción tiene cambios recientes, o sea, ha generado cambios normativos institucionales recientes. En México, el Sistema Nacional Anticorrupción. En Colombia, la consulta de agosto del 2018, que fue una consulta, una participación ciudadana, que bueno, que no fue vinculante al final, pero es un hito relevante en materia de corrupción. En Perú también el tema de la normatividad que acaban de hacer ahora en septiembre de 2018 para el sector privado y derivado del caso Odebrecht. Entonces nos metimos a ver el marco normativo institucional de los 3 países y encontramos, la verdad, muy buenas prácticas que es necesario retomar para América Latina, en el caso, por ejemplo, para llevarlo en el tema de México. Por ejemplo, encontramos en el caso colombiano estas matrices de riesgo que forman parte de los planes de acción anticorrupción que están mandatados por la ley, me parece que es la 1474, para todas las dependencias en todos los niveles en Colombia. Y esta matriz de riesgos, aquí podemos ver en los componentes cuáles son los principales componentes que tienen: gestión de riesgo, racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención, transparencia y acceso a la información. En cada uno de estos las actividades se colocan, se da una ponderación. Aquí entra mucho también el tema de la autoevaluación, pero es interesante la experiencia muy orientada a la atención al cliente, que digamos que es el segundo adjetivo del plan de acción anticorrupción. Tenemos en el caso peruano, por ejemplo, en la evaluación del plan de lucha contra la corrupción, que se hizo, bueno, en el nuevo plan, que es del 2018 al 2021, es interesante cómo ellos remarcan en toda la evaluación, a lo largo de toda la evaluación, el uso de la evidencia que hicieron derivado de algunas evaluaciones precedentes, como el plan de gobierno, los estudios de integralidad de la OCDE, algunos como las 100 acciones o propuestas para la Fiscalía de la Nación. Entonces aquí podemos ver cómo si hay, obviamente en los 3 casos consultados latinoamericanos hay un marco normativo institucional, aún así hay una falencia de ejercicios más arduos de monitoreo y de evaluación. En el caso mexicano, con el Sistema Nacional Anticorrupción, se creó el comité coordinador y dentro de ese comité una de las atribuciones está efectivamente el que haga evaluaciones y ejercicios de monitoreo. Se crea una secretaría ejecutiva que debe proveer a este comité coordinador de los insumos necesarios para evaluar. E incluso un dato relevante en el caso mexicano, que lo comentaba el precedente expositor, era el tema de la cooperación internacional, el cómo es importante aprender
de estas experiencias, de lo que se está haciendo en la región para incorporarlo en la política pública anticorrupción de cada uno de los dos países. Bueno, como conclusiones, encontramos que la implementación de los sistemas de monitoreo y evaluación genera beneficios en términos de aprendizaje y de rendición de cuentas, digamos que son como los dos grandes objetivos de la evaluación, aunque se pueden encontrar otros, por supuesto. A nivel internacional se registran avances en la construcción de mecanismos, de estos mecanismos. Hay una escasez de articulación de estas funciones en países de América Latina. En los países analizados se reportan avances en la medición del desempeño de instituciones y de funcionarios, que de eso sí en nuestros países creo que podemos hablar, pero no era el objetivo, sino más orientarnos a una valoración sistemática, que es la evaluación como una herramienta de política pública, y meterla a estos instrumentos. Las recomendaciones que nosotros identificamos acá, todavía lo tenemos en la fase de avances, porque nos gustaría cerrar con esta parte que comentaba Eduardo Engel, que es el ver cómo se pueden incorporar efectivamente estas experiencias en un entorno como el latinoamericano, ¿no? Porque una de las recomendaciones efectivamente es articular el propósito de un sistema de monitoreo y evaluación, es decir, para qué lo queremos, qué queremos hacer con él, qué alcance queremos que tenga, pero este debe estar ad hoc con el contexto político. Hasta este momento nos parece que los tres países en los que profundizamos más, en el caso mexicano, hay un contexto político proclive a la evaluación, sin embargo quizá no tanto en un tema tan controvertido y que es como el spotlight de la corrupción. Ahí sería interesante valorarlo. Tenemos que revisar las condiciones de factibilidad, es decir, con qué recursos institucionales normativos podremos contar. La creación de un sistema, esto es básico, sistemas de información que puedan nutrir a su vez el monitoreo y la evaluación, estas prácticas. Una coordinación interinstitucional que resulta fundamental para que se pueda llegar a estos instrumentos. La cooperación para el desarrollo que fortalezca capacidades específicas para monitorear y para evaluar, y la introducción a una lógica de gestión de resultados de largo plazo de estas intervenciones anticorrupción, así como el diseño e implementación de evaluaciones orientadas también a conocer los resultados e impactos de las acciones. Nosotros creemos que si poco a poco se empieza a generar más una cultura de la evaluación en temas de anticorrupción, en la que no evalúe solamente el órgano público, sino que entremos todos y podamos participar desde la academia, desde organizaciones de sociedad civil, desde organismos internacionales también, puede ser un ejercicio en el que poco a poco lo hagamos. Hay buenas experiencias, pero hay que estudiarlas más y profundizarlas más. Muchas gracias. Muchas gracias a Pascual y a Sergio. Y por favor les pido que vayan anotando las preguntas para el siguiente momento, después del siguiente panel que tengan para esta ponencia. Y a continuación damos paso al panel Las instituciones y sus efectos en la corrupción. Como responsables de este espacio tenemos a Roberto de Miquel y a Fiorella Mayaute. Roberto es abogado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, máster en leyes por Yale Law School. Se desempeñó como director de la planificación de políticas de transparencia de la Oficina Anticorrupción de Argentina y como gerente del programa Iniciativa Privada para el Control de la Corrupción de la Fundación Poder Ciudadano. Es miembro fundador de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina. Fiorella es abogada, máster en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Católica del Perú. Tiene una amplia experiencia laboral en políticas públicas, integridad, control gubernamental, gestión pública y transparencia en sendos programas y proyectos. Ha trabajado por más de 12 años en el sector público a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña como asesora principal del proyecto OCDE en el área de gobernanza de la Agencia de Cooperación Alemania al Desarrollo, GIZ-Perú. Adelante. Muchísimas gracias, buenos días con todos y todas, y muchísimas gracias a los organizadores, a Faro Internacional, a la iniciativa UNCAD,
también por supuesto a todas las entidades que nos han invitado el día de hoy, particularmente a la Comisión Alemana de Kaizen. Yo voy a hacer una corta intervención, espero que pueda estar metiendo 10 minutos, y voy a hablarles un poquito de la experiencia que tenemos en el Perú sobre el particular. El tema que voy a comentar está vinculado a la integridad, no solamente hemos dicho contra la corrupción, un tema de integridad, pero desde una perspectiva que está asociada a una mirada, una necesidad de una mirada sistémica, que es un problema central en el tema de lucha contra la corrupción. Bueno, ahí ustedes pueden ver en esa diapositiva, dice el problema, y la pregunta es ¿en qué estamos fallando? Y recalco las palabras del doctor Engels, en el sentido de que el sentido de urgencia es fundamental. Pensar bien y actuar rápido, porque la situación es muy compleja. Ven ustedes allí que, a diferencia de Ecuador, el Perú comenzó con una gran preocupación por los problemas económicos de pobreza, pero actualmente, durante los últimos 25 años, los temas más importantes son corrupción y delincuencia, y ambas están relacionadas íntimamente. Adicionalmente a eso, pueden ver, esta es una encuesta de hace muy poco, pero como pueden ver ustedes, tiene 25 años de seguimiento. Pueden ver ahí que la corrupción no se está asociada solamente a un tema de delitos. La población la asocia a problemas de carácter de inversión, ineficiencia del Estado, ¿no? Y un conjunto de elementos que no necesariamente se vinculan a un tema delictual. Una ilicitud puede no ser un delito, pero es una ilicitud. Pero la prevención está asociada también a gestión de riesgos. Hay un conjunto de elementos adicionales. La población no dice corrupción es delito solamente. La población dice es algo más que eso. Y es algo más que eso porque además me ataca en mi vida diaria. Y eso dice la segunda cuadro que ustedes ven ahí. Entonces hay una relación muy fuerte que está asociada justamente a la creencia generalizada, por lo menos en el Perú, y no dudo que en otros países, de que la corrupción, que la falta de integridad justamente lo que hace es destruir la gobernabilidad de la democracia que tienen los países, y por tanto la desconfianza se ha instalado en el Estado, se ha instalado en la ciudadanía. Y eso es un tema muy importante que quería resaltar. Entonces, esto que parece aquí, ¿hay conciencia sobre ese particular? Miren, este es el discurso del presidente de la República que él formuló en este último 28 de julio. Ustedes saben que el presidente de la República ha asumido las funciones después de la caída de un presidente. Es el primer vicepresidente de la República. ¿Y qué es lo que dice él? Me disculpa que no veo muy bien desde acá, pero creo que dice, después de 18 años, ¿no? Después de 18 años, no veo muy bien, de haber sido testigos de una tremenda corrupción, ¿qué nos ha pasado? No hemos aprendido nada. Eso es lo que dice el presidente. Y dice, ¿por qué es que pasó todo esto? ¿Por qué es que no hemos aprendido del tema? Y ustedes pueden leer ahí particularmente qué es lo que el presidente responde como su diagnóstico general de qué es lo que pasó. Y dice, a ver, bueno, dice lo siguiente: se dieron normas importantes en materia de lucha contra la corrupción, estas no tuvieron sostenibilidad, importantísimo, sostenibilidad, ni fueron implementadas de manera orgánica y sistemática como parte de la política pública prioritaria del Estado. O sea, no trasuntó a un gobierno, quedaron como normas generales que no se vincularon, y no haberlo hecho ha significado un tremendo problema para el país, para el desarrollo del país. Y es correcto, ese es uno de los problemas centrales que él plantea. Entonces, la no sostenibilidad de medidas, la mirada puramente sancionatoria, la mirada puramente no sistémica, no soluciona el problema. Y el tema no va por solucionar necesariamente las causas, sino atacar los efectos, porque las causas está un poco complicado hacerlo. ¿Y qué recomiendan los organismos internacionales al respecto? Yo quisiera, para poder tener una mirada sistémica del problema, de este problema complejo y multicausal. La primera norma importante, por supuesto, es dada por la Convención, la UNCAC, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Es una norma importante que tiene en el marco de su trabajo 3 elementos fundamentales: lo sancionatorio, lo preventivo, pero también lo articulado al lavado de activos, ¿no? La segunda norma me parece, es muy general, pero hay una norma interesante, muy general, una declaración importante que ha hecho el G20, que fue una iniciativa del gobierno alemán, que planteaba, además, plantea un conjunto de lineamientos para que el Estado pudiera organizarse mejor, de modo tal que pudiera atender un problema central, que es un tema que causa un efecto grave, el tema de corrupción, el tema del buen gobierno.
Y esta norma general que fue aprobada por el grupo de los 20 también está vinculada con una de las recomendaciones de la OCDE en materia de cómo atacar la corrupción, y en ese marco hay un esfuerzo que debería orientarse a tres cosas. Primero, un sistema de integridad coherente y completo, una cultura de integridad y rendición de cuentas. Y allí yo me voy a centrar en la primera, la segunda está asociada a tolerancia anticorrupción, la tercera a temas de control externo e interno. Yo me voy a centrar en la segunda. ¿Qué ha hecho un poquito el Perú en la materia? En la materia lo que el Perú ha hecho, han actuado, pero están actuando a partir de ahora. Y tiene que tener esa actuación en materia de sistema de integridad y coherente completo, tiene 4 elementos más o menos en la lógica de la buena práctica internacional. Primero, el tema vinculado al compromiso. Segundo, el tema de la responsabilidad y la institucionalidad. Tercero, vinculado al tema de estrategia. Y cuarto, al tema de normas. ¿Qué hay sobre el compromiso? El presidente actual se ha comprado el pleito. Actualmente está liderando la lucha contra la corrupción. Ahora, tiene que concretarle un conjunto de medidas. ¿Qué es lo que ha hecho como primera medida? Ha planteado un decreto supremo donde dice: en los lineamientos de mi política general de gobierno en los próximos años va a ser tales temas. El primero, anticorrupción e integridad. Entonces, hay una manifestación y lo está tratando de implementar a nivel de todos sus espacios donde él tiene intervención. Un segundo tema importante, ¿es el comienzo? Es el comienzo, pero no, evidentemente no lo es todo, ¿no? Un segundo tema es la creación, por primera vez en la historia, de la Secretaría de Integridad Pública en la Presidencia del Consejo de Ministros. Es una entidad que además es rectora en materia de ética pública, pero además coordina la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que tiene los 3 poderes del Estado y a la ciudadanía en ese marco trabajando, incluido también la Asociación de Empresarios y otras entidades autónomas constitucionalmente en el país. Esta Secretaría además tiene que articular su trabajo con las estas entidades nuevas que se llaman las oficinas de integridad. ¿Cómo van a trabajar? ¿Qué funciones tienen? ¿Qué roles tienen? ¿Cómo se articulan? Es un tema todavía importante por trabajar, pero es un principio. Como digo, hay mucho todavía por hacer. Adicionalmente a eso también se ha creado la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Todavía débil en su autonomía, es parte del Ministerio de Justicia, se ha puesto un tipo de protección a su jefe, a su responsable, pero todavía está en proceso de darle una autonomía mayor para que pueda actuar, porque como sabemos la información es del público, del ciudadano y no del funcionario público. Adicionalmente a eso también se ha creado la Junta Nacional de Justicia, ANTIER, por reforma constitucional, para que nombre jueces y fiscales por un tremendo escándalo de corrupción a nivel judicial. En términos de estrategia, existe ahora ya por primera vez en la historia también la Política Nacional de Lucha contra la Corrupción, de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Integridad y lucha contra la corrupción. Entonces, esta política debería trasuntar este gobierno y ser una política de Estado, y eso es lo que pretende hacerse. Además, también existe un segundo plan, porque el Perú ha tenido un primer plan, y luego el segundo plan, el que hablaba justamente el investigador, hasta el año 2021, que posee una característica particular, y es un plan que tiene además identificado claramente el tema de gestión de riesgos y plantea un modelo de integridad pública, que con todas las discusiones que uno pueda tener académicas, son elementos centrales que toda entidad, en cualquier nivel de gobierno, debería implementar en diferentes entidades y diferentes combinaciones, como un sistema para enfrentar los problemas de corrupción y de integridad en sus propias instituciones. Con relación al tema de normas, hay muchísimas normas, pero quisiera destacar una bien importante: conflicto de intereses. El tema de conflictos de intereses es un problema que está realmente dañando mucho a las democracias. Entonces, aquí en el Perú, actualmente, hace 3 meses, es obligatorio en el Poder Ejecutivo donde se toman las grandes decisiones. Y finalmente, decirles también que se va a modificar el tema de partidos políticos. Se acaba de aprobar la modificación para poder, constitucionalmente, para poder regular los partidos, el financiamiento de partidos políticos. Hay mucho que hablar sobre el tema, pero Perú está avanzando, pero todavía falta muchísimo por hacer. Y finalmente, algunas reflexiones finales. Primero, que trabajar los temas anticorrupción, los temas de integridad, requiere una aproximación que debe enfrentar los efectos de un problema complejísimo y multicausal desde una medida probablemente sistémica. Y probablemente esa sea la estrategia que pudiera tener más probabilidades de éxito. No podemos decir es, pero podría ser. Segundo, la integridad es un concepto que incorpora tanto aspectos preventivos como también sancionadores. Atacar solo a los sancionadores no va a ser el problema, no va a ser la solución. Por tanto, tiene que hablarse de 2 espacios. Tercero, es que en este mismo marco, el tema del buen gobierno es fundamental desde la perspectiva pública. Y el buen gobierno significa
no solamente tener la implicación política al más alto nivel de la primera magistratura de la nación y de los titulares o de las titulares que son miembros o que dirigen las instituciones, que se aseguren que lo que dicen A llegue A al final del último nivel operativo y estratégico operativo y tal. Porque si lo que dicen A termina en nada, al final lo que dicen nunca se va a lograr. Entonces es bien importante eso. La segunda cosa súper importante es el tema de la institucionalización de los mecanismos de trabajo anticorrupción. Entonces hay que dar medidas, normas, financiarlas con presupuesto, porque si no, no sirve para nada. Se requiere fuertemente la transparencia, una entidad que actúe fuertemente hacia la transparencia de la gestión pública, y la discrecionalidad no es mala por sí misma. La discrecionalidad transparente, justificada y bien justificada es lo que tiene que hacer un gestor público, pero el tema es que no puede hacer lo que quiera. Y por último, no hay que descuidar el tema de la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público. Fiscales empoderados, autónomos, con recursos, que respetan la ley, es fundamental para que cualquier país pueda desarrollar. Yo me quedo ahí, en esta parte ya se me echó el tiempo, así que les agradezco mucho. Gracias al Grupo Faro y a Espacio Público por la invitación. No, eso es para mañana. Vienen 12. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con muchos conocidos y amigos con los cuales venimos trabajando estos temas hace ya, lamentablemente, más años de lo que uno quisiera. Me parece realmente muy importante el planteo del panel, porque una de las preguntas que nos hacemos todo el tiempo es qué funciona y qué no funciona y qué debemos hacer. Y en el Banco Interamericano de Desarrollo esta es una preocupación muy, pero muy importante, porque cada vez tenemos más evidencia de que si hay algo que está limitando la posibilidad de los países de desarrollarnos es justamente el problema de la corrupción. Pero vamos a hablar un poco más de eso mañana. Me gustaría formular 3 o 4 observaciones respecto del planteo que nos traen de cómo medir este problema y cómo medir qué es lo que funciona. Algunos son más bien preguntas que espero que ayuden a la discusión que va a seguir después. La primera es una dificultad acerca de la definición de qué es un programa anticorrupción, ¿verdad? Esto es muy complicado porque, como ustedes muy bien han dicho, puede ser todo, cualquier cosa y nada. Y además son en general políticas públicas difícilmente contrastables entre sí. Yo he visto cientos de leyes anticorrupción, agencias anticorrupción que se crearon con cada gobierno, con cada uno. Cuando uno junta todo ese paquete y trata de hacer una medición, realmente resulta bastante difícil. Alan Doyle, hace algunos años, inició algunos de estos ejercicios comparativos con resultados bastante interesantes, pero muy alineados con algunos de los hallazgos de esta atención. Ahí hay un primer grado. Tal vez, y me parece que ustedes apuntan en esa dirección, me parece una muy buena idea, que acá lo que vale la pena es fragmentar el problema en sus componentes individuales, ¿verdad? Es muy distinto una política de regulación y prevención de conflictos de interés que una política de beneficiario final vinculada con temas de lavado de dinero o evasión fiscal, que una política de independencia de la judicatura o una política de extinción de dominio. Cada una de estas políticas públicas es una política de integridad per se, tiene su propia lógica, su propia instrumentalidad y su propia condición institucional para que sea efectiva en su aplicación. Lo cual me lleva al siguiente tema, que es el tema de cuáles han sido los drivers en los últimos 30 años para estas reformas. Y efectivamente ustedes aciertan, y los demás expositores, que el hecho de que hayamos adoptado una cantidad de instrumentos internacionales ha sido muy importante. Creo que se ha generado un tema adicional. Primero, nuevamente, estos instrumentos no son todos ellos similares, tienen un problema incluso de envejecimiento. La Convención de la OEA
es muy interesante, pero ya merecería tener una revisión eventualmente. La Convención de Naciones Unidas mucho más actualizada. Pero hace poco en el banco, yo que lidero el grupo del banco que trabaja en estos temas, me dijeron, miren, estamos hartos de escucharte hablar de los instrumentos internacionales, traernos una lista de cuáles son los más relevantes, cómo funcionan sus mecanismos de seguimiento. Yo dije, tranquilo, lo hago en 10 minutos. Me llevó varios días y ahora tengo un Excel. Porque efectivamente, ustedes han mencionado 2 o 3, pero no nos olvidemos que mucho de esto funciona ahora a través no solo de tratados internacionales, sino de lo que conocemos como soft law y de otros instrumentos que tienen efectos muy parecidos a los que pueden tener algunas convenciones, y en algunos casos yo les diría que efectos aún más poderosos que las propias convenciones que son tratados internacionales. Piensen por ejemplo AITI, piensen por ejemplo en otros instrumentos de medición que se vinculan con temas de transparencia o con transparencia fiscal o presupuestario de recursos naturales. ¿Cuál es un problema que ustedes me parece muy correctamente aciertan en identificar? Si hay algo que hemos hecho muy bien en América Latina es producir leyes. Pero esa producción es una producción poco feliz, como decía Eduardo Engel, porque fallamos categóricamente en el tema de implementación. Y creo que fallamos categóricamente en el tema de implementación por 2 razones. Una, como dijo Michael Risman hace más de 30 años, porque en particular en materia de integridad aparece mucho esta idea de lex simulata y lex imperfecta, estas 2 categorías que Risman propone para medir los programas de anticorrupción. Entonces, muchas veces estas leyes son defectuosas técnicamente, pero muchas veces son directamente simulaciones. Se promulgan leyes que tienen un título anticorrupción, pero adentro no hay absolutamente nada que tenga que ver con nada. Y el siguiente tema tiene que ver con una cuestión que se vuelve a vincular a los mecanismos de seguimiento. Como ustedes insinúan en parte de la presentación, muchos de estos instrumentos o mecanismos de seguimiento de tratados y acuerdos internacionales fundamentalmente reposan en la idea de cumplimiento técnico. ¿Es tu ley local o tu regulación local consistente con lo que dice el estándar internacional? E históricamente nos hemos concentrado en el criterio de cumplimiento técnico, es decir, asegurarnos que más o menos lo que dice el instrumento local coincida con el requerimiento del instrumento internacional. Pero en este momento hay solamente 2 instrumentos que yo sepa, puede haber más, pero que yo conozca, que efectivamente reposan sobre la idea de efectividad. Uno son los estándares del GAFI de lavado de activos, y 2, las reglas de la OECD de transparencia fiscal. Como ustedes saben, hace ya unos 5 o 6 años, estos 2 mecanismos de seguimiento adoptaron no solo la necesidad de tener cumplimiento técnico, sino la necesidad de mostrar la efectividad. Y la efectividad, y los países que están pasando ahora por las rondas de evaluación de su sistema de lavado de dinero y de transparencia fiscal, muy claramente están en problemas. ¿Por qué? Están en problemas porque si hay otra cosa que no hemos hecho bien en América Latina es producir estadísticas sobre nuestras políticas públicas. Todo lo que ustedes señalan muy correctamente, en el fondo, es una discusión sobre dónde encontramos información para medir lo que estamos haciendo. Entonces, si yo quisiera ver la mitad del vaso lleno, diría que tenemos una buena esperanza que en la medida que estos mecanismos, que además están asociados con esta idea de Machandar o de name and shame, okay, si no pasas la efectividad hay una lista y esa lista tiene implicancias, tal vez podamos tener una mayor incidencia en que las reformas se hagan como deben ser hechas y que no sean simplemente una cosa ritual, como dice Risman, de que hacemos una especie de tributo a la lucha contra la corrupción sacando una nueva ley o un nuevo programa. Y la segunda, y esto puede sonar como anatema, es no concentrarnos solamente en el tema de acceso a la información. Yo creo que esas reformas ya están, puede haber algún espacio de mejora, pero América Latina básicamente se graduó en materia de acceso a la información. Creo que el siguiente desafío opera en el plano de lo que se denomina transparencia focalizada, que es un concepto distinto, proviene en parte de la teoría de Graham y de Fang del MIT, que dicen cada uno de estos subsectores de la política pública tiene una política económica distinta de cómo la información opera como incentivo para que la reforma sea efectiva. Entonces, si me permiten una mínima sugerencia, tal vez pensar en esos términos, de ver cómo eso puede hacer algún cambio. Y en particular, echando mano de un recurso que hoy en día, como
dice Eduardo Engel hace poco en una conferencia que tuvimos juntos en Panamá, la tecnología hoy en día nos resuelve una cuota muy importante de este problema. Y entonces, ver cómo eso se conjuga con ciertas reglas y cierta capacidad institucional para evitar la captura de esa información para uso indebido. Muchas gracias. Muchas gracias. Para las preguntas y las respuestas, por favor, pedimos la presencia de Pablo Hurtado de Asíes, Guatemala. Les pedimos que vean el formato de preguntas que están en sus carpetas para que por favor les entreguen a las personas del Grupo Faro que están paradas. Aarón, Sebastián y Jenny. Muy buenos días. Un saludo a los organizadores y a todos los presentes. Reitero, ya está el equipo de la organización recogiendo sus preguntas, sus inquietudes por escrito que puedan tener. Mientras vienen, la voy a aprovechar porque es sumamente intrigante todo lo que hemos escuchado, y yo creo que a todos nos sucedió que mientras escuchábamos a Sergio, Pascual, Roberto, Corea hablar, la cantidad de inquietudes que nos surgían, y algo de lo que me puede percatar es, en todas las exposiciones se habló de la importancia de un enfoque sistémico cuando hablamos del tema anticorrupción. La inquietud que me surge, aprovecharía consultarle a Roberto y a Febrea sus opiniones, es cómo abordar un enfoque sistémico en donde uno de los elementos básicos y fundamentales que se han planteado es la independencia de los diferentes órganos, solo a nivel nacional, fácilmente, y esto es común en toda nuestra región, están los esfuerzos que realizan los gobiernos centrales, está todo el tema de control parlamentario, está el sistema de régimen de control y fiscalización de los recursos, las contralorías, cómo se puede articular con una perspectiva sistémica sin que a eso pueda llegar a afectar la independencia. Entonces, ahí ya me surge una inquietud. Corea hablaba del sistema de integridad, sistema de monitoreo de evaluación, sistemas de corrupción, cómo se puede ir articulando en función, y al final de cuentas, en efecto, y que ya lo mencionaba, ¿verdad?, del buen gobierno. Sí, pero un buen gobierno para el buen vivir, que al final de cuentas es la razón de ser de nuestros estados. Entonces, les pediría tal vez alguna reacción primaria en las preguntas. Gracias. Solamente me permiten una licencia. Yo les confieso que me pidieron que hiciera una presentación sobre lo que he dicho, pero no he dado un feedback a los expositores que hicieron previamente, y quisiera darles solamente una pequeñísima antes de entrar en el tema. El tema es que nosotros trabajamos el tema del plan anticorrupción del Perú, y el caso que han trabajado aquí los colegas. Y un tema central en el tema de evaluación y monitoreo es que, primero, los planes y programas no necesariamente están asociados al presupuesto público. Y un plan sin presupuesto es un saludo a la bandera. Segundo lugar, es que hay problemas vinculados al tipo de indicadores. Hay indicadores de proceso, indicadores de resultado. Los países se resisten a los indicadores de resultado, porque evidentemente ya supone otro tipo de indicador. Los indicadores de proceso son más fáciles de cumplir, entre comillas, si es que están financiados, que el resultado. Entonces, eso es un tema complicado, y evidentemente tiene que haber un mecanismo de monitoreo y seguimiento. En el caso peruano lo hace la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, pero es correcto, cuando uno dice quién controla, que controla, ¿no? Y también lo hacen otras entidades, pero en general el tema, como digo, pasa por ver qué tipo de indicadores son estos, y realmente si las entidades están reportando asociadas a un presupuesto que está a un plan que está financiado. Pero una cosa diferente es evaluar una política pública, ¿no? Porque la evaluación de una política pública supone indicadores de mayor alcance. El Perú no tiene la experiencia. Conversando con expertos de la OCDE, claramente ellos indican que están construyendo mecanismos para evaluación de políticas públicas que son indicadores más agregados, ¿no?
Todavía eso, hay unos pequeños esfuerzos en términos de varias entidades internacionales, pero todavía no existe necesariamente un instrumento que permita evaluar políticas públicas. Y por último, sí coincido plenamente en el tema de que existen muchas medidas anticorrupción, ¿no? O muchas buenas prácticas anticorrupción. Nosotros hemos intentado, en un documento que se ha publicado, que es el Plan Nacional Anticorrupción, que recoge un esfuerzo, recuperar todas las buenas prácticas o todas las recomendaciones y poder identificar unas 10 buenas prácticas que deberían estar en un modelo anticorrupción, un modelo de integridad, para poder ser implementado. Eso está en una publicación y también está en el Plan Anticorrupción peruano. Entonces ahí se podría revisar algo de información, que lo que plantea es tratar de subsumir todo en un pequeño conjunto de prácticas que evidentemente podrían ayudar a implementarse, porque si no, el amplia gama de temas es enorme, ¿no? Eso va con relación al primer tema. Con relación al tema de sistema. Voy a poner un ejemplo. Creo que con el ejemplo podría ser control interno, control externo. Para quienes conocen el tema de control externo y control interno, me refiero a control gubernamental, por ejemplo. En el Perú existe un sistema nacional de control que está a cargo como rectoría de la Contraloría General de la República, que está en el marco de lo que debería ser. Es un sistema, evidentemente, que tiene un reconocimiento legal. Si hablamos de un sistema anticorrupción, en rigor no tiene reconocimiento legal, pero lo vemos en un sentido más sistémico en términos de concepto de sistema. Y está dentro del espacio supuestamente preventivo, supuestamente previo, o antes que se cometan en rigor los ilícitos supuestos. Entonces, hay una relación entre el control interno y el control externo, por supuesto que existe una relación. La primera barrera de control, ¿no?, de la acción estatal está en el gobierno, en el que hace todos los días su trabajo a nivel estratégico, operativo y táctico, ¿no? Entonces, los mecanismos, las acciones que se realizan diariamente deberían tener un mecanismo de supervisión también dentro de la propia organización, como existe en el sector privado y en el sector público. Si esos mecanismos no funcionan, entonces tendría que entrar el control externo, que siempre es selectivo y siempre normalmente debe ser posterior. Entonces, allí hay dos sistemas que deberían estar funcionando y deberían estar articulándose. ¿Funciona necesariamente así? No necesariamente funciona así. En el Perú, por ejemplo, es una confusión terrible, ¿no? Porque el que tiene que hacer implementación de control interno, que es una herramienta de gestión, ¿no?, que cada entidad tiene que implementar y cada gestor público tiene que implementar. El rector es la Contraloría General, que es el control externo. Es una tremenda confusión. Entonces, los sistemas, cada uno y los subsistemas deberían interrelacionarse para poder lograr un esfuerzo. Por otra parte, otro ejemplo más, las oficinas de integridad pública con la Secretaría de Integridad Pública. Cada una de ellas funciona independientemente, pero debería haber un mecanismo de interrelación entre esas oficinas que funcionen articuladamente. Eso va a requerir, evidentemente, un esfuerzo a nivel territorial, tanto a nivel nacional, regional como local. Entonces, allí se tendrá que generar un mecanismo de trabajo, y se está recién trabajando, empezando a desarrollar esos subsistemas de trabajo, o como digamos, espacios, ecosistemas de trabajo, para poder iniciar el esfuerzo. Todavía en eso hay mucho por hacer, porque el problema mayor ahí está el tema de la articulación y el tema de la coordinación de las medidas que se realizan en materia de corrupción y lucha y promoción de la integridad. Gracias. Yendo a tu pregunta, creo que no hay, estoy haciendo el recorrido norte a sur, pero no creo que haya buenos ejemplos en América Latina de un país que haya adoptado un enfoque sistémico. Hay muchas explicaciones de la razón para esto. Sí creo que hay algunos ejemplos parciales que son interesantes, que vale la pena tal vez considerar o tener en cuenta. Creo, por ejemplo, que lo que hizo Brasil a lo largo de la investigación de Lava-Jato, vinculando a la Receita Federal con el Ministerio Público Fiscal, con la Agencia de Prevención del Lavado de Activos y con otros órganos del Estado con responsabilidad en materia de control de corrupción, es un ejemplo. Argentina creó hace relativamente poco tiempo la figura de la coordinación de políticas de integridad. Es algo pero muy simple, muy liviano en materia institucional, pero coordina a la Agencia Federal de Acceso a la Información, a la Sindicatura General de la Nación, a la Oficina Anticorrupción, creo que alguna agencia más, y de lo único que se asegura es que no se pisen los pies y que se complementen. Hay un ejemplo bueno en Chile de hace unos años,
que la Contraloría empezó a establecer sistemas de comunicación con el organismo judicial para asegurarse que las posibles investigaciones sobre conducta de funcionarios públicos no tuvieran como una doble investigación y que hubiera algún grado de coordinación. De nuevo, creo que tu pregunta es muy importante porque pone de manifiesto el problema de que justamente hemos exacerbado la producción normativa y no nos hemos preocupado por el problema de la efectividad. Para poder tener un mínimo de trabajo sistémico, creo que tenemos que ser mucho más modestos y mucho más prácticos en las políticas que adoptamos. Muchas gracias. Por un momento tuve la esperanza de que me iban a llegar tantas preguntas y poder aprovecharme nuevamente, pero ya hay varias preguntas que se han lanzado. Hay una pregunta que me llama interesantemente la atención, es dirigida específicamente a Roberto. La pregunta es: ¿peligra la democracia representativa en América Latina? ¿Los escasos resultados anticorrupción nos acercan de nuevo al autoritarismo en América Latina? Las encuestas indican que sí. El Latino Barómetro nos muestra que en los últimos años el deterioro de la confianza en los gobiernos se incrementa. Esto es realmente muy grave y muy serio, porque a los países de nuestra región les ha costado mucho tener democracias. Por supuesto, lo que uno ve en la actualidad no es lo que se veía en los años 60 o 70 de una discusión civil-militar. La cosa es más compleja ahora. Aparecen respuestas populistas o respuestas que tratan de hacer algo que es muy difícil, que es tratar de dar respuestas simples a problemas complejos. Eso genera un importante desencanto por parte de la gente en la capacidad de las instituciones de darle respuesta a sus problemas. Creo que hay algunos papers al respecto que muestran que, en particular, cuando hay situaciones económicas desfavorables, nuestra intolerancia moral sube y entonces la gente manifiesta mayor desaprobación por el gobierno, y en general los ciudadanos no hacemos buenas distinciones dentro de la clase política. Y a su vez, que tiene que ver con la pregunta anterior, creo que sí deberíamos hacer un esfuerzo para mejorar las propuestas que hacemos en este sentido. Por ejemplo, muchas veces los gobiernos dicen: asumo yo y a partir de mañana todos los funcionarios presentarán una declaración jurada. Eso no sirve para nada. No sirve para nada. Es muy popular, no sirve para nada. Entonces, tener, por ejemplo, el rol de organizaciones técnicas como Grupo Faro o como Espacio Público diciendo: mire, ¿sabe qué? Mejor pedirle la declaración jurada a los 500 cargos más importantes. Por ahí no es muy popular, pero es mucho más efectivo. Entonces, creo que también tenemos que empezar a tener una discusión de políticas públicas. En eso los medios de comunicación juegan un rol muy, pero muy importante. Sí. Y el seguimiento, por supuesto, de esas declaraciones que se presentan, acumulan archivos. A Fiore, nos dice la pregunta: considerando que en la práctica existe una brecha entre la intención, políticas, códigos de ética, etc., ¿cuál considera que sería el factor diferenciador en la implementación de programas de integridad en el sector público? Una acotación. En el caso peruano, la declaración jurada le ha costado el cargo de ministro de Estado hace una semana. Quería comentar nada más eso. Tuvo que salir, tuvo un problema el viceministro y tuvo que salir el ministro de la Ministra de Cultura. Bueno, el primer elemento diferenciador, creo, para la implementación de la política en general es la implicación política más alto nivel. Tiene que haber un liderazgo más alto nivel. Es el primer elemento. Si no hay un liderazgo al más alto nivel que se trasunta en las propias organizaciones, no es viable. Y que, bueno, el Estado funciona de una manera. El Estado no funciona como el sector privado, no funciona como funcionamos nosotros, ¿no? Tiene mecanismos, tiene instrumentos, tiene formas. Entonces, otro elemento importante es el tema de la integridad del funcionario público y la forma como el funcionario público se asocia al Estado. Y uno diría, bueno, entonces quiere decir que todos tienen que ser ángeles. No, no todos tienen que ser ángeles, porque también hay demonios, ¿no? Yo puedo ser un demonio también, ¿no?
El tema está en cómo el Estado logra dar orientaciones respecto al comportamiento que debe tener una persona ante una situación de riesgo, que puede resultar un principio de integridad, un principio ético, pero que el funcionario sabe que no puede hacer una cosa o que tiene que hacer otra, y que si lo va a hacer, si va a infringir una norma, entonces va a haber una consecuencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿podría yo, donde yo trabajo, recibir un regalo de 100 euros? No puedo, yo lo sé, no puedo. Y si es menos de 35, podría ser, pero tengo que entregarlo a la propia entidad para que eso vaya a ser sorteado entre los servidores públicos en un momento determinado de una fiesta, digamos, final del año. ¿Podría yo aceptar que cuando inicio un proceso de contratación de una consultoría, viene mi asesor y me dice, mira, se acaba de presentar mi hermano y no lo sabía? Yo sé lo que tengo que hacer, tengo que sacarlo del proceso, tengo que inmediatamente avisarle a mi jefa, y mi jefe tendrá que hacer un seguimiento a mí sobre lo que estoy haciendo, a pesar de que estoy haciendo lo correcto. Entonces, ¿lo hago porque soy buena gente? Puede ser que sí. ¿Lo hago porque no quiero meterme en problemas? También. Entonces, tengo que saber qué hacer, porque basta de códigos etéreos, maravillosos, con principios. Está muy bueno, está muy bueno, pero el tema es, tengo que saber qué hacer. Liderazgo, saber qué hacer, y además, si en el caso que no se haga, incentivos, pero también valores. Hay una pregunta. Para Pascual y Sergio. ¿Me perdieron? Perfecto. Reconociendo que no hay una sola corrupción, sino que hay cientos de actos con naturaleza, causa y efectos distintos, ¿es deseable hacer una sola evaluación del combate a la corrupción o es preferible diseñar evaluaciones a prácticas en específico? Buenas tardes, pues creo que Roberto apuntó con lo que comenzó su intervención y los comentarios. Es imprescindible el tema de categorizar muy bien cuál es la intervención, que es algo que nosotros estuvimos tratando de investigar, ¿no? Que habría en la bibliografía en cuanto a definir qué es una política pública anticorrupción, y nuestro trabajo se está orientando hacia allá, ¿no? Por el tema también de, por supuesto, la complejidad del tema, como lo apuntó también, lo han apuntado en varias ocasiones. Eso es algo multicausal, es algo sistémico, que no, nosotros lo orientamos. Podría haber alguna evaluación de política pública, que las hay en otros digamos, rubros, en otros sectores, pero creo que sí estaría también orientado a evaluar otras intervenciones como programas públicos, ¿no? O sea, que sean valoraciones que estén orientadas a conocer más sobre esa intervención. No sé si quieres. Sí, y en términos de la generalidad de la evaluación, nosotros no habíamos ahondado tanto en la diversidad de prácticas. O sea, partimos reconociendo que hay una definición común que tiene que ver más con el abuso de poder, pero que efectivamente las prácticas de corrupción están embebidas en un marco institucional y local, ¿no? En ese sentido, consideramos que deberíamos, en todo caso, tenerlo como una línea para atender la siguiente fase de la investigación. Gracias. Aquí otra interesante pregunta, sobre todo en función del público que integramos este evento, y se lo voy a hacer a ambos. ¿Cuál es el rol y la importancia de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en general en la lucha contra la corrupción y en la vigilancia del buen gobierno? Bueno, es bien importante. Por ejemplo, quisiera ir con un ejemplo ahora en el tema en el que me voy a abocar. En el Perú existe, a partir de una iniciativa de un programa país con la OCDE, un estudio de integridad pública que elaboró la OCDE para el Perú con la participación de las entidades públicas, ¿no? Entonces, en los contenidos de este estudio son diversos, trabajan temas de control interno, diferentes temas, pero probablemente los dos más importantes son el tema del servicio civil
y financiamiento de partidos políticos. Son los temas realmente más relevantes porque los demás de alguna forma derivarían, la mejora de los demás tendría efectividad en la medida que esto mejore, ¿no? Una de las organizaciones más importantes que ha realmente intensificado y realmente tiene una mayor capacidad de incidencia sobre el tema de financiamiento de partidos políticos es una asociación que se llama Asociación Civil Transparencia. ¿Okay? Ha hecho un trabajo muy interesante, por supuesto no dudo que otras organizaciones también lo han hecho, pero que ha incidido fuertemente en el Congreso, y fuertemente no solamente en el Congreso, sino en el Poder Ejecutivo también, para que se compre el tema de la reforma del financiamiento de partidos políticos, que en efecto no es la solución al problema, pero por lo menos intenta comenzar con la solución. Pero el problema es mucho más intenso en materia de partidos políticos, porque finalmente la política está impregnada de problemas de lavado de activos, ¿no? Hay el sistema no necesariamente elige lo mejor. Al final estas personas toman el poder y toman decisiones a nivel de gobierno, pero también a nivel legislativo cuando están en el Congreso. Entonces, en esa medida, esta temática es súper importante. Esta organización, con su incidencia, creo, ha tenido una importante participación en que ahora, actualmente, antier se haya aprobado la reforma constitucional para el financiamiento de partidos políticos. No digo que sean ellos los actores, pero sí digo que han tenido una incidencia muy importante en esa materia. Ahora, tampoco se puede esperar que la sociedad civil esté al tanto de hacer, por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando un tema de transparencia de obras públicas, y veíamos que la sociedad civil más interesada en el tema eran la sociedad civil organizada en veedurías, los estudiantes universitarios, personas que tenían la posibilidad y la capacidad por hacer seguimiento en el tema de obras públicas. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a estar permanentemente viendo haciendo veeduría, pero hay algunos actores que sí, entonces hay que saber bien a dónde se dirige ese esfuerzo. Lo que sí está claro es que la presión, la participación ciudadana es importante, no solamente a nivel activo, sino también cuando la participación ciudadana, en el caso de Perú, por ejemplo, se ha dado a nivel de que ha habido una tremenda desconexión entre la clase política y la ciudadanía en general. Y esa tremenda desconexión ha generado que el presidente, quizás en el ánimo de tratar de conectar y poder sostenerse en el gobierno, planteara este referéndum que se llevó a cabo en domingo, para plantear un conjunto de medidas que algunas no necesariamente resuelven los problemas, pero que son eficaces para conectar otra vez con esa sociedad que lo que pedía es que se vayan todos. Y movimientos radicales estaban muy felices tratando de buscar un espacio. Entonces, no es que las medidas que se han aprobado van a resolver el problema, pero por lo menos atenúan ese deseo radical de que, bueno, la democracia no exista, ¿no? Entonces, ese es un tema, creo que importante. Entonces, en resumen, yo creo que hay una acción importante cuando la sociedad civil articulada, tiene incidencia a más altos niveles. Hay que seleccionar también en qué espacios la sociedad civil puede participar adecuada a sus propias actividades, pero también hay una incidencia fuerte en materia política cuando la población tiene una opinión determinada sobre el gobierno y quiere conectarse otra vez de alguna manera para recuperar un poco la confianza que se ha perdido. Gracias. Parece pregunta fácil, pero es peligrosísima. Es como cuando a uno le preguntan, ¿usted está en contra del Día de la Madre y el pastel de manzana? Y es una pregunta complicada, efectivamente, por lo que tú dices, que lo que creo que nosotros consideramos es que acá hay muchísimas expresiones a través de las cuales los ciudadanos en forma organizada y también en forma no organizada interactúan con el Estado. Y en eso creo que como decían los expositores, los investigadores, Sergio, creo que acá es un momento bien interesante para hacer este ejercicio de entender cómo podemos hacer el trabajo de políticas de integridad para desde el momento del diseño, comprender cuál va a ser el rol que se espera de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales. Una parte de este tema tiene que ver con el ejercicio de los ciudadanos sobre el control del gobierno en el uso de los recursos, de los impuestos que ellos pagan. O sea, esto no es una gracia del gobierno hacia la ciudadanía, es una obligación del gobierno hacia la ciudadanía. Es la responsabilidad por los actos públicos y la responsabilidad por el uso de los recursos. Y en esto también hay muchas e interesantes experiencias de cómo se están creando buenos e interesantes espacios, tanto en la parte de fiscalización, pero también en la parte más simple y cotidiana
de que, por ejemplo, los padres y las madres en las escuelas públicas sepan cómo se utilizan los recursos que van a los alimentos, a los útiles, sepan si el salario que va al maestro, el maestro realmente está o no está en el aula. A veces pensamos en las políticas de integridad solamente reflejadas con la denuncia o los ejercicios de promoción de una reforma, y a veces son cosas mucho más simples y prácticas como el hospital, el remedio, la escuela, donde también se cruzan los problemas de integridad. Así que es una pregunta muy importante y creo que volvemos al tema de cómo diseñamos las políticas desde el primer momento teniendo en cuenta este factor. Vamos de vuelta con Sergio y Pascual. Una pregunta nos indica que en los 3 casos que se presentaron, se destacó que en la mayoría eran ejercicios de rendición de cuentas de los gobiernos, o sea, mecanismos de autoevaluación. ¿Consideran ustedes, desde qué ámbitos consideran ustedes que se debería realizar la evaluación y monitoreo de las acciones y planes anticorrupción? ¿Debe ser el propio gobierno o deben ser externos? Bueno, igual me escuchan, ¿no? Aquí está. Nosotros, los 3 casos, y volviendo un poco a la pregunta anterior, ayer es interesante cómo la evaluación que revisamos para el caso peruano y el caso colombiano era para lo que ahora en Perú es el plan anticorrupción, y que bueno, fue del pasado plan con el que se originó el actual 2018-2021, y para Colombia también fue un plan. En el caso de México fue un programa de acciones anticorrupción. Entonces ahí se ven como estos 2 niveles de intervención pública. Nosotros lo que por ejemplo, vimos en las otras evaluaciones internacionales es que efectivamente hay mecanismos para incluir a otros actores en estos procesos de evaluación, que no solamente se hagan estos momentos como de autoevaluación o igual evaluación entre pares, es decir, que los manejan mucho en MESICIG o lo manejan mucho en la Convención Anticohecho, de que un país evalúa a otro país, ¿no? Sino ahora también hay otras experiencias muy impulsadas desde organismos internacionales que traen la parte de decir vamos a incluir a otros actores en el tema de monitoreo y evaluación, porque de las evaluaciones que nosotros revisamos mencionan mucho la inclusión, la participación ciudadana, pero es importante, por ejemplo, ver que ni siquiera se hace explícito quién evaluó, ¿no? Entonces, obviamente ahí el que evaluó pues es la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de Perú, o es la propia Defensoría del Pueblo en el caso colombiano, de la evaluación colombiana, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto igual el definir, como lo apuntaban los panelistas, incorporar a otros actores en este tipo de ejercicios, ¿no? Bien, esta pregunta ya estamos cerca de concluir con el tiempo. Viene dirigida a Roberto y la traigo a colación que justamente el día de ayer hubo asamblea de Real, la red de anticorrupción de Latinoamérica, y se abordó un poco este tema. La pregunta es un comentario, es escuchar tu reacción. Para la transparencia focalizada, sería una ayuda empezar con la definición contextualizada de un índice regional para Latinoamérica que dé cuenta de los verdaderos avances en la materia. Y esto, traigo colación también en función, pues creo que todos hemos escuchado del índice de percepción, y muchas de las inquietudes, ustedes pues algo habrán oído, habrán leído, por ejemplo en el caso de mi país, en Guatemala, la cantidad de casos y denuncias, pues ya se hace muy difícil poder cuantificar hoy en día. Entonces muchas de las preguntas es, ¿estamos mejorando o estamos empeorando? El que haya todos esos casos, todas esas denuncias, ¿es un avance o es un retroceso? Lo vinculo con el comentario. Así que, Me habían prometido la pregunta fácil. Muy difícil de responder porque efectivamente estamos viendo mucho más, pero como no sabemos, digamos, como la corrupción por definición es un acto secreto,
no sabemos con certeza si antes no ocurría algo parecido, similar, y simplemente no lo sabíamos. Creo que en parte eso se debe a que tenemos mejores leyes de acceso a la información, un periodismo de investigación más activo, y a veces nuestros organismos de control cumplen con su labor. Lavallato no vino de una investigación periodística, vino de una investigación judicial. Entonces, ciertos equilibrios que antes había en torno al tema de corrupción se han desplazado y estamos en una situación tal vez un poco volátil. Respecto de índices y de tener nuevos índices para medir transparencia focalizada, Stephanie Trapnell, seguramente la conocen, tiene un trabajo muy bueno donde tiene todos los indicadores e índices posibles con todas sus virtudes y defectos. La gente de Public Integrity, que tenía un buen indicador sobre acceso a la información, dejó de producirlo. Es un trabajo realmente muy complejo, técnicamente requiere una inversión de energía importante. No digo que no sea necesario, por el amor de Dios, es muy importante. Tal vez me atrevería, y esto es realmente en reacción, sin mucha reflexión a la pregunta, tal vez me invertiría, por ejemplo, esfuerzo en hacerlo respecto de inversión en infraestructura. Que yo sepa, no existe tal indicador sobre cuál es un estándar mínimo deseable. Entonces, por ejemplo, en el trabajo del grupo asesor del cual Eduardo fue parte, y un paper que publiqué hace poco, no tenemos, por ejemplo, mucha certeza si en las obras de infraestructura, si bien el principio de acceso a la información rige, todas las adendas, que es donde aparentemente se producen los intercambios indebidos, deben ser públicas y además son públicas. Entonces, digamos, la expresión que tú usaste muy correctamente, una cosa es lo que debe ser según la ley, otra cosa es lo que realmente pasa. Entonces, tal vez tener algún indicador de transparencia a ese nivel sectorial pueda ser algo, y lo digo sin haberlo pensado mayor, porque hasta donde yo sé creo que ahí no hay. Y es donde van los grandes recursos del Estado, ya sea presupuestarios o a través de fuentes distintas de financiamiento, como las PPPs y digamos, estos instrumentos financieros nuevos. Nuestros países están muy expuestos económicamente en ese sector. Y tal vez valga la pena poner un poquito más de luz ahí. Gracias. Estamos ya sobre el tiempo. Solo quiero cerrar felicitando y agradeciendo a los panelistas. Iba a decir, que no sé si fue a propósito, seguramente sí lo fue a propósito, Grupo Faro y Espacio Público, que arrancáramos con esto, donde creo que nos deja a todos altamente entusiasmados para estos próximos 2 días. Y definitivamente hay mucho que trabajar, hay mucho que continuar recorriendo. Cierro haciendo una paráfrasis de un asociado honorario de nosotros en la ciencia en Guatemala, el profesor Joseph Tessin. Él indicaba que la democracia requiere demócratas. La lucha anticorrupción, la lucha por la transparencia, pues requiere personas que estemos educados y conscientes que eso es lo que buscamos. Que se deje ver el servicio público, la función pública, como el medio más sencillo para cambiar el nivel socioeconómico. Que estemos todos involucrados justamente en una cultura de transparencia y anticorrupción, y pues eso pasa también por todo el tema de la educación desde cuando nuestros valores se van forjando. Así que muchas gracias a todos por la atención. Tengo entendido, conforme el programa corresponde ahora a un receso, pues regresamos. Muchas gracias.